Dios le bendiga, amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús, siendo, ya eh, un día, nuevo, especial. Tenemos la bendición de hacer este devocional familiar, a pesar de la hora del día, posiblemente algunos jueves, otros viernes. Alabamos al Señor y vamos a continuar obedeciendo su mandato a través de lo que el pastor nos indica. Y hoy vamos a meditar en relación a Génesis 8, versos 8, o Génesis 3, versos 8 al 19, el cual lleva o tiene un buen título, con decir las consecuencias del pecado. Y también veremos, Dios mediante, lo que son las formas como el Señor restaurará el mundo, al hombre de estos pecados. Aunque algunas ya las ha hecho, pero algunas aún nos faltan. Amén. Vamos, hermanos, entonces a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versos 8 al 19. Sé que usted ya lo ha leído. Lo que vamos a hacer es leer solamente los versículos centrales de esta meditación. Veremos las tres consecuencias que trajo el pecado de Adán al comer el fruto prohibido. Pero también veremos cómo Dios en la palabra nos enseña cómo las va a quitar y cuándo llegará a su fin esas maldiciones o castigos. Génesis capítulo 3, versos 8 al 19. Leemos brevemente los versículos, algunos versículos principales. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, en el verso 13 leemos, dice así, verso 13 leemos en relación al castigo de la mujer, en relación al hombre, también luego se va leyendo continuamente, dice así. Verso 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la serpiente, o entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carros te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, el polvo volverás. Amén, oramos. Señor Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor Dios. Vemos las consecuencias del pecado, pero sabemos, Señor, en tu palabra que pronto serán quitados. Ayúdanos, Señor, a vencer la tentación y ser obedientes, para que tampoco vengan consecuencias por nuestros pecados. Amén. Amados hermanos, en relación a estos tres pecados, o este único pecado, pero que implicó la relación de Adán, su esposa y la serpiente, los tres cayeron en el error y recibieron un castigo. Vamos a analizar las consecuencias y luego cómo Dios los cambiará. En el primer caso vemos que la serpiente, eh, tentó a Eva y Eva a Adán, pero el primer castigo se le dice a la mujer, por cuanto ella fue al final la que, después del ser humano, ¿no?, al cual Dios tiene una autoridad tal vez especial, y fue la primera en tentar al hombre. Le dice que tendrá el primer castigo en general, ¿no? Aparte de que serán devueltos del Edén. Les dice que le dice a la mujer que habrá primero, dice, un mayor dolor al dar sus hijos. Se entiende que en ese momento, si ella tenía hijos, o sea, aparte tal vez, ¿no?, Abel, Caín, otros más, que no le habían dolido, que era lo ideal tal vez, en este momento se iba a modificar su cuerpo, producto del pecado, de tal manera que ahora sí sienta dolor al dar a sus hijos, como normalmente hasta hoy las mujeres sienten. Dice, esto fue el primer castigo para la mujer. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene castigar así? Podría tal vez haber otras formas, ¿no?
Tendrían que hacer algo que quede con el tiempo, ¿no? Para siempre. Algo que pueda una mujer llevar para siempre. Normalmente, ¿qué castigo sería? No, no podemos a veces imaginar un castigo especial. Pero esto que le recuerda a la mujer. Cada vez que da un hijo, también le debe recordar el pecado de Eva. Esto a veces a muchas mujeres seguro les llevará al deseo de no tener hijos, porque dirán, debe ser muy doloroso, debe ser difícil. Y esto en un tiempo anterior era algo bueno. Las mujeres querían tener hijos porque así tendrían mayor personas que les ayuden, o sus esposas estarían más felices con ellas. Entonces el no tener hijos o el ser doloroso sería una desventaja, algo lamentable, ¿no? Tal vez Eva estaba feliz de tener muchos hijos porque ella iba a ser la madre de todos ellos, pero de repente se entera de que ahora le va a doler. Tal vez esto le desanimó. Ya no lo veía como un gusto tener hijos y hijos, sino él lo veía como un desagrado, tal vez un dolor, algo lamentable, algo que soportar. Tal vez por eso ya no tuvo muchos hijos como antes, o los siguió teniendo, pero ahora era una fatiga y un dolor constante. Si fuese así, no que hubiera mujeres que tuvieran hijos constantemente, todo el tiempo, tal vez lo entenderían mayor el sufrimiento. Y el varón también vería, un decir, ¿no? Si es que el varón buscase algún tipo de, como decirnos, de deseo de que sea castigada, entonces sí vería un castigo constante, porque vería a su esposa constantemente, ¿no? Sufrir el embarazo, el dar a luz, y así todo el tiempo prácticamente, ¿no? Todo el tiempo que pueda tener hijos. Sería un sufrimiento muy grave. Tal vez pasó esto a Eva, posiblemente pasaron muchas mujeres, y aún podrían seguir pasando ahora. Tal vez ya hasta que ya a vez les pareció que no era bueno tener muchos hijos, porque no necesitaban tanto, o porque simplemente tenían economía y podían vivir solas o podían trabajar. Y tal vez si solo tienen un hijo o dos hijos, entonces no es muy difícil. Tal vez este castigo para ellas. Incluso bueno, y aún así, ¿no? A veces solo tienen uno o dos. Pero por otros sí es un castigo los que sí quieren tener muchos hijos. Pero ya es suficiente castigo al no tenerlos, ¿no? Ya viven las consecuencias de lo que, bueno, lo que tengan que tener o lo que prefieran hacer. Pero no fue el único, también hubo algo más, dice así. En el caso de la mujer fue en sí solamente eso, ¿no? Eh, pero en caso de la serpiente, le dice Dios a ella, dice, ¿no? Maldita serás entre todas las bestias, es decir, de todos los animales que él creó, entre ellos los reptiles. En relación a ella le dice que de todas ellas, ella será la más castigada, la que le irá peor, o se puede decir, ¿no? Entre todas las bestias. Dice, ¿por qué? Porque vas a andar sobre tu pecho. Es decir, un reptil anda sobre su pecho, sobre su barriga. Por eso se llama reptil, de reptar. Pero este en particular lo iba a hacer. Tal vez antes no lo hacía, ahora sí. Y dice, polvo comerás. Es decir, prácticamente como se va a arrastrar, todo el tiempo el polvo se le va a meter a la boca. Imagínate, ¿no? Ya que costumbre de la serpiente, respirar polvo, comer polvo. Entonces, su castigo implicaba una humillación, ¿no? Como había sido, en este caso Dios no castigó al diablo, o al menos aquí no muestra ese castigo, porque ya el diablo ya tenía un castigo mayor. El diablo también no tenía mucho que perder porque ya estaba condenado al lugar de tormento eterno, ya había caído a la tierra. Entonces el castigo va sobre la serpiente por cuanto se dejó utilizar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la serpiente era el animal más astuto de todos, es decir, hay animales más inteligentes que otros. La Biblia lo dice como que también uno lo ve en la naturaleza. Uno de los animales más inteligentes del mundo, en las aves, podemos decir, el más inteligente es el cuervo. Y justo Dios lo utilizó para alimentar a Eliseo, porque el cuervo tiene la capacidad de reconocer rostros. Dice que aún entre 400 rostros él podría recordar en su vida. Y cuando te ve una vez, dice que, y tú le haces un daño y se resiste contigo, dice que nunca se olvida ni de tu rostro ni de lo que hiciste. Puedes volver en 10 años a su nido y sabía que fuiste tú quien le tumbó el nido o que le pegó o le hizo un daño. Y llama a los demás cuervos para que te molesten o te hagan un daño. Es un animal muy inteligente, aún por su forma de actuar, de cazar, de moverse. Después sigue el loro, inclusive puede imitar al ser humano en su forma de hablar, y cuando ven videos incluso se dan cuenta que tienen más capacidades, ¿no? Los delfines, por otro lado, hay animales, dice la Biblia, sin inteligencia como la avestruz, sino que esconde su cabeza pensando que escondió todo su cuerpo. Hay animales más y menos inteligentes. Pues sepamos
El elefante también es muy inteligente, se da cuenta que puede pisar un ser humano, se da cuenta que puede pisar un perro o un animal y lo evita, por más que es pesado, evita pisar. Otros animales no pisan lo que venga. Pero dice que la serpiente era el más, tal vez inteligente o más hábil. Imagínense. Lamentablemente, pues, fue el más hábil, el cual el diablo buscó. Porque solo con esa capacidad prácticamente la serpiente tenía recién la opción de ser un peligro para el ser humano. Claro, si pudiese hablar, no si pudiera pensar más allá, ¿no? Bueno, fue de alguna manera confundida, ¿no? Llamada la atención, poseída tal vez por un diablo, por un demonio, y terminó siendo un instrumento para tentar, tal vez que le haya ofrecido el diablo ahí a la serpiente, no dice, ¿no? ¿A cambio de qué? Tal vez de ser alabada entre todos los animales. ¿Quién sabe que el diablo primero tentó a la serpiente para ser el animal superior? Y después que tentó a la serpiente y ella acepta, el diablo la posee, así como Dios con el espíritu poseyó o hizo hablar, dice a la mula de Balán, le hizo ver a Balán ángeles. De alguna manera el diablo poseyó esa serpiente, como hasta hoy acostumbra hacer muchas veces en algunos lugares. ¿Y qué pasó? Le hizo hablar. ¿Y qué castigo fue para la serpiente? Más bien de lo que sabes, es decir, ¿no? El diablo le ofreció ser el animal más alabado de todos. ¿Qué pasó? Fue el animal más humillado porque es el único de todos los animales que camina totalmente arrastrado en la arena. Tal vez un sapo, bueno, tal vez un cocodrilo también se arrastra, pero al menos tiene patas con las cuales algo puede evitar ser arrastrado, ¿no? A veces puede correr. La serpiente no, ella por algún motivo tal vez perdió sus patas y ya no tenía con qué caminar, pero se arrastraba muy bien. Bueno, yo sé que hay videos de serpientes donde se ve que tienen patas, o sea, es decir, las serpientes tienen unas pequeñas patitas que son muy pequeñas, ¿no? Están prácticamente pegadas a su cuerpo. Se nota a lo más las uñitas, un poco el bracito, pero no es tan notorio. Pero sí se puede ver los que tienen serpientes, seguro, si se dan el trabajo de observar las patas, sobre todo las grandes, si observan su vientre, hay una zona donde hay como unas patas, pero están pegadas a su cuerpo. Es como que estuvieran unidas, ya no se nota, pero se ve algo, se ve como que, mira, que hay una pata. Y eso prueba que alguna vez la tuvieron. O la tuvieron más grande, ¿no? Y se secó, se quedó ahí, ¿no? Inútil. Eh, pero sí es curioso que el diablo es posible que le haya prometido grandeza, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos levantará, dice, ¿no? El diablo una imagen de un dragón, que es una serpiente con patas, ¿no? Ya que el dragón es una serpiente con patas. Eso es el dragón. No es un animal volador que bota fuego para las personas que les ven muchos dibujos. Eso no existe. El dragón sí ha existido en el pasado. Era una serpiente y aún existe hasta hoy, hasta hoy. Solo que el dragón no es eso, pues el dragón es semejante a una serpiente con patas y un poco ágil, ¿no? Tal vez astuto. Sí, depende, es astuto. Nada más. No vuela tampoco. No vuela. El más conocido es el dragón de Komodo y otro dragón que es igual, pero es mucho más delgado, más parece una serpiente. Es más raro, no es muy conocido, pero ese es el dragón. Casi extinto, obviamente, ¿no? Lo demás ya sí es que vuele, que bote fuego, que tenga esa propiedad y esa agua ya no es así, ¿no? Entonces, de una manera, es como que el dragón se haya vuelto serpiente, a menos, ¿no? Sin patas. Y de alguna manera, el diablo se identifica con el dragón y lo exalta. Entonces, posiblemente el serpiente, pues el diablo le va a cumplir su parte, haciéndole eso en el futuro. Cuando dice que la Biblia, que un día hará una imagen del diablo de un dragón gigante, ¿no? Que inclusive dice que hará que parezca que tiene vida para hacer una señal muy grande y hará que le adore. Ahí está el premio de la serpiente, pero en sí, bueno, será en el futuro. Pero es nada, ¿no? Solo será un momento. Por eso digo que posiblemente eso le ofreció a la serpiente, el diablo. La serpiente cae, sí. Bueno, seguidamente, cómo Dios quitará el castigo a la mujer, bueno, lo vemos enseguida. El castigo luego para el hombre, bueno, para la serpiente también hubo un segundo problema. Dice así que habrá enemistad entre la mujer y la serpiente, ¿no? Y acá es una profecía de que algún día de la mujer, dice, nacería un hombre, una persona, que le pisaría la cabeza a la serpiente, es decir, la mataría. Y fue el Señor Jesús que nació de la simiente de una mujer. Pero también dice que la serpiente le iría en el pie, se puede decir, ¿no? Como si fuera un último reflejo, ¿no?
Y efectivamente, a la mujer, de alguna manera, el diablo, inclusive a la misma María, ¿no? Le hizo sufrir un poco, se entiende, cuando Jesús sufría en la cruz. Y de alguna manera esto le fue un dolor también en ese momento, ¿no? Pero menor, es mínimo. Tal vez no le permitió caminar un tiempo, pero luego uno se cura. Eso a veces es el problema cuando uno pisa una serpiente, ¿no? Que a veces te muerde antes de morir, ¿no? Antes de caer. Y eso fue y también será en el futuro, dice, ¿no? Así también el pueblo de Israel también representa a esta mujer que también herirá al diablo, ¿no? Pero dice que el diablo tal vez intentará atacar al pueblo de Israel y destruirlo, pero luego este le vencerá por medio de Dios, que vencerá a los que se rebelen o intenten acabar con el pueblo de Israel. Y también ahí se cumplirá esta parte. Eh, Otro castigo de la mujer dice en el versículo 16 que es que su voluntad será sujeta a la de su marido y él será un señor para ella. Efectivamente, ¿no? Si la mujer, por darle esa igualdad, la mujer se atrevió, ¿no? a hacerle pecar a Adán. Imagínate, Adán ahora dice, no, ya no puedo nunca más confiar en la mujer, porque quién sabe que si una serpiente otro animal le está tentando y me está diciendo cosas malas, ¿no? Mejor que no seamos iguales, no me conviene. Necesito un derecho que me haga tener la voluntad de no hacerle caso. Bueno, podría ser cada uno separado por su cuenta, ¿no? No le hablo ni él me habla, ¿no? También podría ser. Pero de alguna manera el trato es que, a menos en el caso de varón, tener un derecho a no hacer caso a la mujer. Y eso le permitía tal vez no ser tentado nuevamente por ella, a menos vivir solo. Pero que igual luego iba a necesitar compañía y posiblemente se ve obligado a esa relación, pero en conclusión al menos el acuerdo es que la mujer tampoco podía vivir sola, entonces se acuerda de que en ambos que van a vivir juntos, manda el varón, para evitar problemas que la mujer lo vuelven a ir. Y así fue. Y al menos eso fue la voluntad de Dios. Y así fue. Efectivamente, por la realidad de esto, tal vez por lo que la tierra se puso dura y por el dolor de la mujer, muchas mujeres tuvieron que tener que vivir así. Porque los varones aún hasta ahora no aceptan, obviamente, casarse si no es porque les convenga, ¿no? Y obviamente no les va a convenir una relación donde alguien les va a mandar. Como a nadie en general, ni en los grupos les gusta que esté en un lugar, sino ellos quieren mandar, ¿no? Y se van a unir con alguien que les obedezca. A menos que no llegue nadie así, ¿no? O que no quieran tampoco. También puede ser. Pero de una manera a unos incluso les gusta de igual a igual, ¿no? Cada uno por su cuenta. Pero también puede ser. U otros simplemente aceptan psicológicamente que mandan sobre otras personas, ¿no? A veces porque son los que contribuyen más económicamente, porque son los dueños de la casa, porque son los dueños del auto, por lo que tal vez, como diciendo yo no necesito de ti, tú sí de mí. Entonces así a veces uno de ellos dos manda a otro, o porque uno tiene familia con más posición económica que la otra, o porque uno tiene un deseo de estar con otra persona por otro aspecto tal vez, y al final cede, ¿no? su voluntad a la otra porque esta no quiere dejarla y el otro sí podría hacerlo. Entonces esto también juega a quién manda a quién. Pero al menos bíblicamente la realidad fue, inclusive en el mundo normalmente, al menos en la clase media baja, siempre fue que la mujer obedecía porque en la práctica ella no puede vivir sola, ya que no tendría que comer, porque el trabajo único era la tierra y requería mucho trabajo físico. Pero ya con el tiempo, ¿no? Cuando la industria aumenta, ya es más fácil trabajar para todos, inclusive para el varón. Más fácil trabajar, pues las máquinas lo hacen. Pero aún así la mujer igual tampoco hace esas cosas, ¿no? Prefiere aún algo un poco más, que tal vez diferente, y hacen otros trabajos, ya no requieren sufrir ese tipo de subyugación, ya que si la mujer también tiene su economía, entonces no tendría por qué casarse con un varón que le mande, sino más bien ella puede casarse con un varón también que le obedezca y se genera una condición también semejante. Claro que puede ser que no haya varones que acepten ese tipo ¿no? de trato, puede ser que sí, o puede ser que sí al inicio, pues en la práctica, porque se sienten más fuertes, no lo respeten y al final la mujer sabe que no va a lograr eso y al final simplemente o acepten que va a ser igual que antes o acepten como una especie de relación, bueno, de algún tipo, ¿no? Tal vez, no sé, obligada, tal vez, ¿no? O en la práctica, no importa cuánto dinero tenga una mujer, siempre va a buscar un varón que tenga mucho más dinero que ella todavía. Entonces, se va a seguir cumpliendo, que va a seguir sujetándose a su esposo, porque igual, aunque sea una mujer con muchos logros, buscará un hombre que tenga aún más logros que ella, ¿no?
Y porque ella sabe que en la práctica el varón nunca se va a sujetar o que va a ser más fuerte. Y que al final, para que haya un matrimonio, necesita que alguien sujete a otro, al menos, y que ese otro sea algo piadoso con la primera, como un buen líder de equipo, ¿no? ¿Cuántas empresas tienen equipos donde uno manda al otro? El jefe manda al trabajador. Y siempre, toda la vida es así. Y en todas partes es así. Pero ¿acaso por eso el trabajo está mal? No, está feliz por su sueldo, por sus oportunidades que tiene. De alguna manera, tal vez, pues las mujeres pueden buscar también este tipo de varones al casarse. Es decir, el hecho de que su voluntad sea pues esposo no implica nada negativo cuando es un varón sabio, ¿no? Inclusive hasta lo hacen voluntariamente. Además, hasta buscan un esposo el cual sujetarse, por eso buscan a alguien que tenga mucha capacidad. Entonces este castigo, si bien se ha ido quitando con el tiempo, muchas personas lamentablemente aún tal vez sufren esto, ya sean varón o mujer, pero bíblicamente esto se quitó o no se quitó. A ver, Dios ordenó que esto ya deje de ser así. Sí, claro que sí. Pero fue en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo escribe que ahora dice, no, ya no hay varón ni mujer, no hay líder ni esclavo, sino que todos somos iguales delante de Dios. Cuando el Señor pasó por la cruz, muchos de estos castigos se cumplieron o llegaron a su fin. Es decir, ya no tenía que seguir siendo así. Tal vez la serpiente ya no tenía que arrastrarse. Quién sabe que en esos años surgió otro tipo de especie de serpiente. Porque las normales sí se siguen arrastrando, ¿no? O tal vez, bueno, ya llevan por el agua, ¿no? Por el bosque. Pero en general, en el caso de la mujer, ya no tenía que sujetar a su marido sí o sí, porque ahora ya había la opción de que sean iguales delante de Dios. Es decir, era como que recuperaban su voluntad, ¿no? Ya no había necesidad de sujetarse, a menos por ley, ¿no? Era libre. Pero claro que por la práctica podría ser igual, pero también el hombre igual se sujeta, un varón se sujeta a otro varón que es su jefe. Igual la sujeción siempre existe. Así sean ambos con las ideas libres, igual alguien tiene liderazgo en ese matrimonio, ¿no? Alguien al final es el que manda. Alguien, así sea psicológicamente, va a mandar, o sea, por la edad, por la economía, por la fuerza, por lo que se ve más exitoso que la otra persona, porque alguien igual va a ganar, ¿no? Alguien siempre se va a ver como, no, mejor tú diriges porque tú eres mejor dirigiendo y yo soy mejor haciendo. Entonces toman esa, aunque sepa que el que hace más es otro, pero ya alguien dirige, ¿no? Y eso es normal, en todas partes, en todo siempre grupo habrá alguien que dirija. Y el otro es el que co-dirige, ¿no? O el que co-administra. Entonces por ahí también se mantiene hasta hoy ese tipo de relación. Pero ¿cuál fue el castigo contra el hombre? No hubo un castigo contra el hombre directamente. Eso es lo curioso. No hubo un castigo contra el hombre, porque el hombre tal vez no se perjudicó, ¿no? Al comer ese fruto. No es que él ganó algo. Recuerden que a la mujer el diablo le ofreció algo. Que le ofreció era que si lo hacía, ella sabría igual que Dios. Entonces ese conocimiento que supuestamente iba a ganar fue también una razón de su castigo. En cambio, la serpiente también tal vez le ofrecieron riquezas grandezas. Pero al hombre no le ofrecieron nada, simplemente le dijeron come. Y tal vez el hombre pensó, bueno, si mi esposa me dice, entonces se olvidó que será lo prohibido. O no sé, pensó que su esposa comía y no le puso nada que también él podía comer. O simplemente se dejó llevar porque era una mujer quien le decía hacer algo. Y eso le hizo perder la razón. Entonces también puede ser la razón, no fue por algo, ¿no? Pero al final al hombre no hay un castigo sobre él, sino sobre la naturaleza, pero que repercute sobre él. Dice que la tierra ya no dará como antes, sino que tú, dice, no tendrás que, la tierra será maldecida y no comerán de ella, dice, sino trabajando, inclusive esta producirá espinos y tendrás que plantar, ¿no? Tendrás que sembrar, ya no será como si gratis, tendrás que ahora trabajar. Y eso implicará un sudor, un trabajo, un dolor. Y dice que así será toda tu vida, dice, ¿no? Tendrás que trabajar duramente para poder tener el alimento. Claro que así fue. Efectivamente, al ser expulsado del huerto del Edén, se entiende que el mundo era un desierto, salvo el huerto del Edén, ¿no? Solamente ahí era bueno. Luego, cuando salen de allí, era todo desierto. Y no había que comer, había que sembrar. Pero otra vez habrían ríos que podrían permitir la siembra. Y de allí Adán comienza su trabajo de sembrar, cosechar, tener comida, ¿no? Abundancia, vivir igual que antes prácticamente, ¿no? Solo que ya con un trabajo de por medio. Y así fue. Muchos miles de años. El ser humano, la gente de pobre, ¿no? Básica, tenía que trabajar. Los otros tenían esclavos que trabajaban por ellos. Y trabajó así
Y seguiría hasta hoy, si no fuera porque ya también la tecnología avanzó y ya eso se ha quitado, pero hay países, muchos en Asia, ¿no? En regiones árabes, donde aún siguen trabajando así. Y en Sudamérica también ya es poco, ya casi no hay personas que trabajen directamente con su cuerpo bajo el sol del día, ¿no? Lo hacen con máquinas, lo hacen, o si son mínimos. O ya lo hacen ya simplemente porque es una forma de vida, pero no es tan obligatoria, ¿no? Tal vez les convenga económicamente, pero no es algo como necesidad y necesario. Podrían trabajar de otra forma. Y, y bueno, Señor Jesús quitará este castigo sobre la tierra, sí, claro, dice la Biblia, la tierra gime por su liberación. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez en la parte final y acabe con la humanidad restante, que se rebeló contra ella en realidad, dice que toda la tierra será fundida, es decir, será quemada, y todo se derretirá, como dice Pedro, ¿no? Y al derretirse todo, será rehecha. Es decir, todo lo malo acabará, y de esa tierra Dios hará otra, que es la tierra del milenio, donde todo será bueno de nuevo, como si fuera en el Génesis, o en el huerto de Edén. Y allí, esta maldición de la tierra será quitada, y otra vez será, al menos será quitada esa maldición de las espinas, de los cardos. Pero eso todavía en el futuro. Bueno, por lo demás, a Adán también le dice algo más, que es lamentable, y eso es un peor castigo todavía que los demás. La muerte que él venía por comer el fruto. Dijo ahora, dice, no, tú fuiste tomado del polvo y volverás a ser polvo, es decir, morirás, porque ese fruto la paga el pecado de la muerte. Y en ese momento Adán se entiende que tenía un cuerpo que se reciclaba, que se regeneraba, como podría hacerlo hasta hoy, si no fuera porque en el ADN del ser humano está como si fuera un botón que le han cambiado que dice que después de cierto tiempo ya no debes de seguir autorregenerando el cuerpo, sino que debes dejar nomás que se haga, que disminuir la velocidad de regeneración hasta un punto que hasta lo ponen nulo, como así de haber sido muerte. Lamentablemente el gen humano, el cuerpo humano tiene la capacidad de regenerarse todo y prácticamente no morir nunca. Pero por esa modificación que en el ADN, que ahora, a pesar que se puede, simplemente el cerebro o el cuerpo humano decide que ya no, o lo disminuye. La regeneración cae y comienza el ser humano a envejecer, a envilecerse, hasta que cae tanto la regeneración a punto de que prácticamente ya no hay. Y ahí es donde el ser humano prácticamente debe tomar o hacer una serie de operaciones, vitaminas, para poder sobrevivir prácticamente, ¿no? O operarse ciertas partes que están muy dañadas ya por sí mismas. O simplemente esperar tal vez muchos trasplantes, muchos cambios, hasta llegar a un punto en el cual le fallen órganos prácticamente ya casi incambiables, o que el mismo día que ya no le importa más vivir porque ya prácticamente no vive, ¿no? Solamente está echado, no hace nada, entonces prácticamente morir les conviene, ¿no? Y va a estar en el cielo con mayor libertad tal vez, ¿no? Es un extremo que a veces uno no entiende de la vida larga a veces en ese estado, ¿no? A veces ellos prefieren morir porque dicen, si vivo todo el día sin hacer nada, solamente estoy echado, como, vivo, ni como, porque hasta reciben por lo menos la comida, ¿no? A veces prefieren morir. Más aún cuando ya perdiendo a su esposa, cuando sus hijos están lejos, cuando pierden influencia, pierden capacidad de hablar, hasta su rostro se ve horrible, ya no pueden ni salir en cámaras, su voz es débil, ya no pueden hablar, su mente ya no recuerda las cosas, ya no pueden transmitir conocimiento. Sienten que solamente ya orar prácticamente es lo único que les queda, y ya orar prácticamente por años, por algo, sienten que ya no tiene más sentido su vida, sienten que deben ya morir, y ya van a su familia y los reúnen, ¿no? Porque ven que no tiene sentido más esta vida aquí y ya prefieren la en los cielos nuevamente para seguir estando otra vez moviéndose. Eso fue castigo contra Adán. Se entiende que también su esposa Eva recibe algo semejante porque también ella muere. Y en general, eso afecta el gen de Adán y obviamente al tener sus hijos, estos nacen con ese mismo gen que les hace morir. La diferencia está de que este decaimiento de la genética de la muerte fue lento, es decir, Adán vivió, dice la Biblia, casi 1000 años, por 960 y tantos. Es decir, prácticamente él vivió 250 y tantos. Él vivió prácticamente una vida inmensa. Se entiende que su esposa también por ahí debe haber vivido. Y sus hijos, sus nietos, siguieron viviendo así. Incluso Matusalén vivió también 969 años. Y eso que podía haber vivido más si no fuera porque llegó el diluvio y murió. Al menos fue la misma fecha. Y ya después, dice, no, ya como Noé vivió solo 600 tantos años, o sea, ya recién
después de 1000 años más o menos, ¿no? Que fue el tiempo de no, Adán, porque justo cuando Adán muere, fue más o menos cuando se levantan Enoc, el séptimo, dice, ¿no? Después de Adán, y comienza a predicar, pues se entiende, ¿no? Tal vez porque ya no había Adán que predica, porque Adán fue el único que conoció a Dios directamente, los demás, sus hijos prácticamente fueron rebeldes. Caín se rebeló, Abel murió, prácticamente este varón Enoc fue el que se levantó después, ¿no? Prácticamente el primero después de Adán. Posiblemente después de que murió Adán, él sintió el Espíritu de Dios que entró en él para predicar, para hacer la obra de Dios. Y ya después él también sigue como Noé, ¿no? Vivieron 600 años, es decir, fueron hombres que tuvieron aún una edad larga. Y es necesario porque el mundo recién se estaba poblando, ¿no? Si un ser humano moría joven, iba a tener solo 2, 3, 5, 10 hijos, realmente moría de enfermedad, de plagas, de guerra, no iba a haber población nunca. Entonces era necesario que vivan a largo tiempo para que al menos tengan 100 hijos, al menos 200 hijos. Y ni así tuvieron esa cantidad de hijos. Porque dice la Biblia que a Noé cuando tuvo 3 hijos. O sea, tal vez la vida era larga, pero no la edad de tener hijos. O tal vez las mujeres no tenían, tal vez no tanto tiempo de tener hijos. Entonces, de alguna manera, tampoco había muchos hijos. Y esta vida, bueno, larga fue disminuyendo. Y en la época de Abraham, ya él vivió, dice, más o menos 200 años, 170 y tantos, por ahí 200 años sus antecesores. Entonces ya la vida había caído, ¿no? Ya había caído de 600, 400, 200, ¿no? 200 años fue la más actual, ¿no? Porque Abraham es algo más actual a nosotros. Y en esos tiempos, sí, la gente en esos tiempos vivía 200 años, a 250, más o menos por ahí iba. En épocas de Abraham, más o menos 200. Los egipcios vivían en esos tiempos, esos años, los faraones, la gente, pues ellos sabían de gente que vivía así. Y ya, bueno, fue bajando 110, más o menos en la época de Josué, ¿no? Él vivía 110 años, Moisés 120, ¿no? José también de Egipto 110. Por ahí se mantuvo los 110. Ya avanzó el tiempo, época de Salomón, dice, ¿no? 80 años, lo más fuerte, 70 años, la gente normal. Pero con vida activa se refiere, ¿no? Claro que hasta los 100 años un poco más pasivo, por no decir, no, ya una vida de descanso. Y actualmente, es decir, ha caído cada vez más exponencialmente, pero a favor, ¿no? O sea, más lento. Ya han pasado como 2000 años y la vida sigue durando 100 años. Desde época de Salomón hasta hoy han pasado más o menos, decir, unos 2500 años y sigue siendo casi igual, casi igual. Pero ¿qué pasó? La vida hubiera caído tal vez a 50, 40, 30 años, como en algunas partes de la selva de Perú, por ejemplo, la gente vivía hasta los 35, 40 años. Inclusive en el Perú mucho tiempo las culturas vivieron hasta los 35, 40 años por las enfermedades. Solo los más fuertes llegaban a esa edad. Todos los 5 pacientes morían, solo 1, 2, 3 sobrevivían. Es decir, hoy la vida sería hasta los 35, 40 años y tal vez hasta los 30, si no fuera porque gracias a Dios en su gracia permitió, tal vez cuando el Señor Jesús vino o antes o después, que surcan los medicamentos y las enfermedades de esa manera perdieron su efecto. De esa manera es que hoy de nuevo aumentó el tiempo de vida, la esperanza de vida de un ser humano. Porque ya con los medicamentos estos se pueden curar y ya no tienen que morir. Porque otro muere por ellos. Porque cuando muere alguien le quitan sus órganos. O porque, muere, o porque alguien le dona sangre. O porque alguien se sacrifica como doctor y médico, ¿no? Para operarlo a él. Y sacrifica su vida entera de dedicarse a eso como profesión. Es decir, el sacrificio de personas, de bienes, de instituciones o de que investigan sobre medicina también. ¿Cuántas personas investigan sobre esta área? Permite que se creen medicamentos que ayuden a la persona a vivir más tiempo. En algunos países llegan, como Alemania, en promedio muchos viven hasta los 90 años. Muchos viven 90, 100 años, porque siempre encuentran alguna forma de curarse, pero también porque tienen un buen ADN y buena genética que casi no se enferman de casi nada. Su cuerpo está muy bien, muy sano, es su cuerpo. Son buenos en los deportes, en los ejercicios, porque su cuerpo es sano. Tienen 50, 60 años y siguen corriendo. Su genética es muy buena, de algunas razas. De personas, un decir, ¿no? Unas personas en general. Esto fue lo que vivió Adán. Esto fue los castigos que vinieron sobre estos hombres. Pero que sabemos que Dios también en su tiempo, dice la Biblia, ¿cómo restaurará la muerte? Dice la Biblia, ¿no? herida es la muerte, ¿no? O el aguijón de la muerte que no tiene poder. Porque fue muerta o fue llevada en cautividad la muerte. Cuando el Señor Jesús murió, venció la muerte porque Él resucitó. Y Él dijo, no, a partir de ahora todos los que crean en mí, aunque mueran,
van a volver a la vida. Y los que ya hayan muerto, con fe en mí, resucitarán. Esa fue la promesa, que este castigo de la muerte se acabe. Si bien se muere, pero Dios nos dice que no habrá problema, porque volverás a vivir. Entonces es como que nunca morirás, porque dejarás de vivir solo unos segundos, ¿no? El tiempo que estés muerto hasta que resucites. Claro, humanamente pueden ser 1000 años, ¿no? Hasta que Jesús venga, hasta que el Señor Jesús venga, o 2000 años. Pero para el ser humano que está muerto, ese tiempo no se siente. Es como que de repente, de frente ya estás con vida. Porque estás dormido, no sientes. Es como que de repente estás despierto al instante. Ese es el detalle. Para ti, al instante ya despertaste y estás con Dios. O, no, o eres juzgado si es que no te arrepientes de pecados. Te has dejado de Dios, no has querido saber de Dios, eres juzgado por tus pecados, lamentablemente. Tú mismo has querido, ¿no?, alejarte de Dios. Entonces eres llevado a un lugar lejano de Dios, donde hay dolor y tormento y sufrimiento. ¿Por qué querer eso? ¿Por qué querer esa separación de Dios si Él nos ama? Si es mejor estar con Él, ahí hay paz. ¿Por qué querer la oscuridad, el dolor, cuando Dios lo puede cambiar todo? ¿Cuánto tiempo aguantarás eso de ahí? En la tierra tal vez 100 años, pero el lugar de tormento es eterno. Algún día te vas a arrepentir, no importa cuánto puedas aguantar. Es lamentable. ¿Y por qué sufrir pudiendo no sufrir? Dios no te dice que perdones, te dice que pidas perdón a Él. Y luego vas a aprender a pedir perdón también. Otros castigos tal vez sobre la serpiente, que vuelva a caminar posiblemente en esta humanidad regenerada, en el milenio, posiblemente la serpiente tenga otra vez patas, o algo que le permite ya no arrastrarse. Y lo demás, bueno, ya serían restaurados todos estos pecados, y bueno, que hasta hoy, bueno, se siguen llevando, pero en la gracia de Dios ya no son tan efectivos, ¿no? Ya son menos sus consecuencias, pero el ser humano de todas maneras tiene que trabajar, porque la tierra sigue sin dar por sí solo los frutos. Y aunque dé por sí solo en unas zonas, las personas de esos lugares a veces se desarrollan menos, porque ya tienen todo a su lado y no quieren prosperar porque ya está todo listo, ¿no? Es difícil para ellos hacer tecnología porque ¿para qué si hay comida, ¿no? Pero aún así hay que hacerlo, porque siempre hay que llegar a algo más para poder tener, bueno, simplemente cumplir la voluntad de Dios, ¿no?, que es predicar el evangelio a todo el mundo y bueno, y transmitir y hacer el bien y trabajar principalmente para hacer su obra como general, ¿no?, para hacer algún bien que sea en su voluntad de hacer. Este es el mensaje de las consecuencias del pecado. No debemos de pecar porque tiene consecuencias. Si no es una, es otra. Si no es espiritual, es física. Y si no es física, es espiritual. O ambas. Dios puede quitar las consecuencias del pecado. No importa las cuales hayan hecho o lo que hayamos hecho y qué consecuencias vengan, Dios las puede quitar. Algunos por pecar contra Dios se enferman. Hablo de una manera natural, ¿no? Hay pecados que de por sí te enferman. Eso es lo que no sabía, ¿no? Tu mamá te dice, no te vas a resfriar y te resfriaste, ¿no?, por desobedecer. Ahí está la consecuencia del pecado. Tu mamá quería evitarte el resfrío. En ese sentido estoy diciendo que se enferman por desobedecer. Otros me dicen que unos hablan de una manera metafórica, ¿no? Como decir que las enfermedades fueron una maldición que viene al que peca, ¿no? También viene por el mismo pecado. Literalmente, como si comes algo sucio, te enfermas del estómago. ¿Por qué? Porque no debiste comer algo sucio. La Biblia dice no comas cosas sucias. A menos así lo decía antiguamente como ley. Ahora es voluntario, pero las consecuencias son las mismas. O sea, ahora debes igual lavar antes de comer las cosas. Más aún cuando sabes que hay microbios, bacterias que se ven con un microscopio, aún inclusive con los ojos los puedes ver a los más grandes. Las bacterias más grandes o microorganismos más grandes se les ve se ven aún con un buen ojo, a la luz se puede ver. Esto lo digo porque también estoy estudiando microbiología y también estoy viendo los microscopios y cómo se fabrican, que hay cosas que sí se pueden ver al ojo, solo que uno no toma en cuenta, ¿no? Como que piensa que como que es una mancha, que es un puntito en el agua, ¿no? Mira bien, es un bicho, es un organismo pequeño que está ahí. No todos son microscópicos, algunos son grandes, algunos son gigantes. Y eso me dice por una nueva explicación de cómo surgieron las bacterias y los virus y en qué momento fueron creados. En el Génesis, en qué momento surgieron, porque en algún momento surgieron. Algunos sí fueron creados por Dios en el principio, pero en qué momento. Eso también ya entiendo, pronto será explicado y sé que Dios nos va a ayudar. En general, los pecados que usted cometa tienen consecuencias, sean enfermedades, ya sean castigos económicos, pérdida de trabajo,
o pérdidas de oportunidades por la sociedad, o pérdida de dignidad si el pecado se descubre, pérdidas en general en la iglesia si es que se expulsa a uno de la iglesia o del pecado. Todos son consecuencias lógicas, no estamos hablando de consecuencias raras o algo como decir que simplemente Dios te da un castigo que no tiene nada que ver con lo que has hecho, simplemente porque es pecado. No, los castigos siempre son directos. Dice la Biblia, tu pecado te alcanzará. Es decir, lo mismo que has hecho genera una consecuencia. El detalle está que no sabemos cuál es, por eso pensamos que nada va a pasar. O no lo analiza, sí hay, sino que es algo como que uno no se espera, ¿no? Y a veces uno piensa que no importa, pero sí importa porque al final igual te va a llegar, pues. La mayoría peca a veces porque no sabe cómo dejarlo, ¿no? Esa es otra cosa, esa es la esclavitud del pecado. Y Dios te puede liberar de esa esclavitud. Otros pecan porque quieren y soportan las consecuencias. Algunos beben alcohol aunque saben que les hace daño al cuerpo, aunque saben que tienen problemas en casa, aunque saben que pierden su dinero, lo siguen haciendo porque lo soportan, porque tal vez se sienten esclavos. No pueden dejarlo, dice. Su cuerpo ya se acostumbró, el mismo cuerpo del alcohol le ha hecho un daño que le obliga a seguir tomando. Pero Dios les puede liberar. Pero a veces los demonios ingresan en un ser humano y este no se quiere liberar. Porque es como que ya algo le ha poseído a ese hombre. Y él mismo no quiere reconocer. Piensa que son los efectos del alcohol o de lo que consume o de lo que hace. No. Si bien tiene efectos, sí, pero eso ya son posesiones de demonios que aparte también tiene. Sino que ellos no quieren decir eso pues porque eso es mucha vergüenza, ¿no? O porque no le van a entender. Así que solo tienen que decir consecuencias de mentales, ¿no? O simplemente alucinaciones le van a decir. No quieren decir en realidad que son espíritus inmundos que lo están atormentando porque tienen miedo o porque no quieren creer en eso. Y está bien, no tienes que creer, pero la realidad es que tú sabes que así son, pues, que te están atormentando. Y tienes que renunciar a ellos, venir a Cristo. Solo tienes que venir, un momento que estés tranquilo, aprovechando, y ahí y Dios te va a ayudar. En general, todos los consecuencias hemos visto, hermanos, que han sido sanados de aún de las enfermedades incurables como el SIDA. Algunos casos, no es como para generalizar, pero en su gracia Dios sí sanó. Más aún cuando fueron contagiados inconscientemente, ¿no? A uno parece varón sí, a la mujer no, pero uno se contagió inconscientemente, pero al final fueron sanados ambos, porque obviamente si no se pueden volver a contagiar. También hubo casos de niños que los padres enfermos que nacieron sanos también, gracias a Dios. En general Dios libra a muchos de pecados, sana a hombres con enfermedades incurables, personas que por su trabajo lo pueden volver a recuperar, o aún mejores. En general todos los consecuencias de pecados son quitadas si uno viene a Dios. Dice que Él restaurará lo que comió la oruga. Él hará nuevas todas las cosas. Dios lo puede restaurar. No hay que esperar hasta el futuro para los pecados de Adán, ¿no? Que se restaurará, pero nuestros pecados sí pueden ser cambiados. De nuevo, hechos, otra vez tenemos la oportunidad. Dios nos puede ayudar. Busquemos a Dios y Él va a cambiar nuestra vida. ¿Y cómo lo puedes hacer? Dios está en todas partes y oye lo que le pidamos estando en cualquier parte del mundo. En tu idioma puedes decirle a Él que reconoces tus pecados, como Adán tal vez en parte reconoce sus pecados. Y en nuestro caso, creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió y pagó por nuestros pecados. Porque ahí esas consecuencias que han venido se terminan. Porque Dios en su justicia permite que el diablo a uno le haga daño, pero luego cuando uno se arrepiente ya no. Ya queda pagado, que Jesús asume las consecuencias, o ya lo asumió, pero de ahí se cobra como el diablo, ¿no? Y luego ya uno tiene una vida cambiada, transformada, vence al enemigo, y luego también puede ir a una iglesia donde se predica de Cristo. En la iglesia normalmente tienen el nombre de evangélicos. Puede ser algunos casos que no tengan ese nombre, pero normalmente va por ahí. Los demás te pueden confundir. Y como dice, no vas a terminar a veces peor. Por eso mejor de ahora te digo, para que más o menos vayas entendiendo que esto no es tan fácil. Combatir a Cristo sí, pero ya el proceso te puede costar trabajo, pruebas, dificultades, pero esfuérzate, que Dios te va a ayudar. Puedes orar de la siguiente manera. Padre nuestro, reconozco mis pecados. Yo creo que el Señor Jesús murió por la cruz y lo recibo como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú me puedes perdonar, que me has perdonado ya y que harás de mí una nueva persona. Ayúdame también a recibir una iglesia donde tú te agrades que vaya. Lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Espero que puedas, ahora que has recibido a Cristo, si lo has hecho, ir a una iglesia evangélica, cristiana. Tú mismo date cuenta que te van a predicar de Cristo, o otras solamente te van a buscar un interés personal, o te van a distraer con otro tipo de acciones, tal vez buenas, pero que no edifican tu vida. Tal vez ellos mismos van a hacer pecados y tú quieres cambiar.
Pero vas a encontrar una iglesia. Dios te bendiga. Saluda al pastor Israel Pérez, de acá desde Turingia, Alemania. También yo, miembro de la iglesia Cristo Vive en Perú, en Lima. Dios le bendiga, hermanos. Cristo vive. Gloria a Dios.